I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de neurología. Vamos a seguir con el estudio de la médula espinal, enfocándonos especialmente en la materia gris. Antes que nada me gustaría pedirles un like, que se suscriban y que comenten si este video les ayuda a entender el tema. Bien, otra cosa que también me gustaría mencionarles es que les recomiendo que vean el video anterior en el que hablamos acerca de la anatomía de la médula espinal y de los nervios espinales, porque les va a servir mucho para entender lo que vamos a estudiar ahorita. Y ya eso lo pueden encontrar en la playlist de neurología en mi canal y ya ven todos los videos que están en orden cronológico. Pero bueno, ahora sí. Pues primero que nada quiero que sepan qué es materia gris. Ya tengo un video acerca de esto, pero por si no lo han visto se los voy a explicar brevemente acá. Vean, acá tenemos una neurona. Si recuerdan, la neurona tiene dos principales regiones. Tiene el cuerpo celular, que es esto, y tiene el axón, que es esta prolongación que se dirige hacia otro extremo y que eventualmente pues, se pondrá en contacto ya sea con otra neurona o con otra célula efectora, como célula de músculo esquelético o del miocardio, una glándula o de lo que ustedes quieran. Pero bueno, entonces el cuerpo celular, que es esto que está acá, tiene unas pequeñas prolongaciones que se conocen como las dendritas, que son estas que están acá con las puntitas de color rojo. Bien, y esta otra que es, pues como les he mencionado, es el axón. Ahora, tienen que entender que el axón está recubierto por lo que se conoce como la vaina de mielina, que son básicamente estas cubiertas lipídicas que les tengo marcadas de color celeste, y pues depende obviamente si la neurona es del sistema nervioso central, esta vaina de mielina ha sido sintetizada por los oligodendrocitos, mientras que si esta es una neurona del sistema nervioso periférico, la vaina de mielina es sintetizada por las células de Schwann. Pero eso no es el tema de hoy, nada más para que lo tuvieran en cuenta. Entonces, ¿por qué les digo esto de la vaina de mielina? Es porque precisamente esto le otorga un color, se podría decir, de color blanco a esta región de la neurona. Entonces, por eso es que decimos que esta región de las neuronas se conoce como la materia blanca. Entonces, ahora ustedes podrán deducir que la materia gris es todo esto que tenemos acá. Es el cuerpo celular y las dendritas, precisamente porque estas regiones de la neurona carecen de vaina de mielina y por ende no tienen este color blanco y por ende se ven de color gris. Y por eso nos referimos a esta región como la materia gris y a esta región como la materia blanca. Entonces, vean, a lo largo de todos estos videos, cada vez que yo diga materia gris, me estoy refiriendo más que nada a los cuerpos neuronales junto con las dendritas. Cuando yo diga materia blanca, me estoy refiriendo a un conjunto de axones, ¿no? Que están mielinizados y que están viajando juntos y por ende se ven de color blanco y por eso les digo materia blanca. Algo que me gustaría mencionar es que también existen en ciertas regiones del sistema nervioso central algunas neuronas que en sus axones no tienen vaina de mielina y por ende estas neuronas cuyos axones carecen de vaina de mielina también son considerados parte de la materia gris, porque al no tener vaina de mielina pues no se van a ver de color blanco, sino que se van a ver de color gris. Y esos se los voy a introducir más adelante cuando veamos lo que es la comisura gris. Bien, entonces ahora sí, espero que hayan entendido eso y pues de ahora en adelante olvídense de la materia blanca, solo quiero que se enfoquen en la materia gris, que es esto. Y pues recordemos que la materia gris se le pueden estudiar dos componentes principales. Entonces vamos a poner aquí la materia gris. Si recuerdan de aquel video les dije que podemos tener lo que se llama corteza y podemos tener lo que se conocen como los núcleos. Entonces nada más de manera muy breve les voy a explicar cuál es la diferencia entre la corteza y los núcleos. La corteza son los cuerpos neuronales que están en la superficie expuesta del sistema nervioso central, ya sea la corteza cerebral, no sé, la corteza cerebelosa, por ejemplo, es lo que está en la parte externa, en la superficie expuesta, mientras que los núcleos también son materia gris, también son cuerpos neuronales, sin embargo estos están en la profundidad del sistema nervioso central, estos están embedidos dentro de la materia del cuerpo, del sistema nervioso central y se les dice núcleos, pero entiendan que en ambas ocasiones estamos hablando de cuerpos neuronales y pues un concepto que me gustaría aclararles de un solo es que quiero que sepan diferenciar cuál es lo que distingue a un ganglio de la materia gris. Vean, los ganglios no son materia gris, no son materia gris. Los ganglios son cuerpos neuronales
que están fuera del sistema nervioso central, están en el sistema nervioso periférico. Entonces vean, no todos los cuerpos neuronales son considerados materia gris, porque los que están afuera del sistema nervioso central son llamados ganglios. Espero que les haya quedado claro, y si todavía no les ha quedado claro, pues vamos a observarlo acá con estas imágenes. Vean, aquí lo que tenemos es un corte transversal de médula espinal, y aquí está la materia gris de la médula espinal, que si recuerdan es esta con forma de H. Vean, estos cuerpos neuronales que tenemos de color rojo están dentro del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman núcleos. En cambio, si consideramos la corteza cerebral, digamos que les dibujo aquí la corteza cerebral, pues los cuerpos neuronales que van a estar aquí, estos son considerados corteza porque no están en la profundidad, sino que están en la superficie expuesta. Bien, y ahora, ¿qué es un ganglio? Pues vean, acá tenemos otro corte de la médula espinal, y aquí lo que estamos observando es la raíz posterior, que recuerden que ya la estudiamos en el video anterior, y aquí en la raíz posterior tenemos un ganglio, que es el ganglio de la raíz posterior, y este ganglio tiene dentro de él pues cuerpos neuronales, pero como estos están en el sistema nervioso periférico se les dice ganglios y no le vamos a decir núcleo. Bien, entonces estos se conocen como los ganglios. Y tenemos otros ejemplos de ganglios a lo largo del cuerpo, el ganglio celíaco, por ejemplo, que está en el abdomen, el ganglio mesentérico superior, el ganglio aórtico renal, el ganglio de los pares craneales, todos estos. Entonces, pero bueno, nada más el concepto que quiero que entiendan es este, que un ganglio no es lo mismo que un núcleo ni lo mismo que corteza. Ahora, nada más para recapitular aquí esta imagen de las diferentes partes de la materia gris de la médula espinal, pues esto ya lo vimos con más detalle, pero nada más recordarlo. Aquí pues esto que tenemos es un corte transversal, y aquí está la médula espinal con su materia gris aquí en forma de letra H. Déjenme cambiar de color a color amarillo. Aquí está de letra H, esta es la materia gris. Recuerden que tenemos en la parte posterior aquí de color azul lo que se conocen como las astas posteriores o astas dorsales, y recuerden que estas están asociadas con las sensaciones, con todos aquellos estímulos sensitivos. ¿Okay? Aquí están los cuerpos neuronales de las neuronas que van a participar en las vías de conducción de estímulos sensitivos, como vamos a ver en los demás videos. Cuando estudiemos, por ejemplo, el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinotalámico anterior, todos esos. Bien. Después, de color rojo aquí adelante, estas, si recuerdan, son las astas anteriores o también llamadas astas ventrales, que dijimos que están asociadas con funciones motoras. Entonces vamos a poner aquí la letra M de motoras. Aquí están los cuerpos neuronales de aquellas neuronas que van a emitir sus axones, que van a salir a través de la raíz anterior y se van a ir hacia el resto del cuerpo para ejercer sus funciones motoras. Bien, también les dije que conectándome ambos lados tenemos aquí de color verde lo que se conoce como la comisura gris, ¿okay? Entonces vamos a ponerlo aquí, la comisura gris. Y esto, como les mencioné, esta es una pequeña región que está formada por axones no mielinizados. Entonces aquí esto sí es considerado materia gris, aunque estamos considerando axones. Debido a que los axones acá no están mielinizados, son materia gris. Ese es el único ejemplo, creo, que hay aquí en la médula espinal de axones no mielinizados que forman materia gris. Y después aquí de color blanco, recuerden como estos piquitos aquí en sentido lateral. Recuerden que les dije que son las llamadas astas laterales o astas intermedio laterales, como ustedes les quieran decir, y estas estaban relacionadas con el sistema nervioso simpático. Especialmente teníamos las neuronas simpáticas preganglionares, lo vamos a abreviar de esta manera, y que dijimos, si recuerdan, que están presentes nada más desde el segmento T1 hasta el segmento lumbar número 2, T1 a L2. Pregunta de examen eso, a mí me lo preguntaron. Bien, entonces, eso es más que nada lo que quiero que sepan acerca de la materia gris. Y pues esto es de manera muy sencilla. Ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a estudiarlo, pero de una manera mucho más detallada. Vamos a entrar a cada detalle de la materia gris. Aquí lo vimos de manera muy general. Entonces eso es lo que vamos a empezar ahorita. Muy bien, me gustaría empezar con el estudio de algo que se conoce como las láminas de Rexed. Vean, esto es nada más como una manera para estudiar la materia gris de la médula espinal de una forma más organizada. Básicamente lo que hacen es que dividen las diferentes partes de la materia gris en diferentes láminas. Hay un total de 10 láminas y se llaman de Rexed. Me imagino que la persona que lo hizo, su apellido era Rexed, pero no sé.
Ahora, tienen que entender que esto está hecho desde la parte más posterior hacia la parte más anterior. Esto quiere decir que si empezamos desde aquí, esta sería la lámina número 1, la de rojo, aquí la de azul, esta es la lámina número 2. La verde es la lámina 3, la naranja es la lámina 4, esta es la 5, la celeste es la 6, la roja es la número 7, que es bastante grande. Después la verde, aquí esta es la número 8, y aquí ustedes pensarían que la de color azul es la lámina número 9, no, pero aquí en este caso la 9 es esta, que es en la parte más ventral, y después esta de color azul ahora sí es la lámina 10. Esta lámina 9, como vamos a ver dentro de unos minutos, se subdivide en diferentes núcleos, como les voy a explicar más adelante. Pero por el momento nada más recuerden que esta es la disposición general de las láminas de Rexed, y esto simplemente les va a ayudar a entender la médula espinal de una manera más sencilla. No creo que se los pregunten en el examen, no creo que sean tan malos. Solamente yo se los estoy dando acá porque siento que es más fácil de estudiarlo de esta manera. Ok, bueno, entonces nada más para completar en la imagen vamos a poner aquí la de roja es la lámina número 1, la azul es la lámina número 2, la verde es la lámina 3, la naranja es la lámina 4, la morada es la lámina número 5, la celeste es la lámina número 6, la roja es la lámina 7, la verde es la lámina 8 y la naranja es la lámina número 9, mientras que la 10 es la azul. Y vean, perdón que estoy repitiendo colores aquí como el rojo y el azul, pero nada más es que me quedé sin opciones, entonces por eso tuve que ponerlos aquí nuevamente, pero pues por eso es que se los representé aquí con los números directamente para que no se confundan. Bueno, eso es todo lo que quiero que sepan. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar cuáles son los núcleos que están dentro de la materia gris, o sea, cuáles son todos los núcleos dentro de la H y qué láminas de Rexed abarcan, para que ustedes de esta manera puedan identificar y puedan imaginarse en su mente en qué parte de la médula espinal está determinado núcleo. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Los núcleos importantes de la médula espinal son varios, y esto sí es muy importante porque seguramente se los van a preguntar en el examen. Esto es algo que muchas veces lo preguntan, entonces por eso lo tenemos que ver de manera muy detallada. Entonces aquí nuevamente tenemos la médula espinal con la materia gris en el centro. Todos estos colores que tenemos acá, esto me está representando los diferentes núcleos. Ahora esto ya no me está representando las láminas de Rexed. Bien, entonces, si vamos desde la parte más posterior de la médula espinal, esto que tenemos aquí de color azul es un núcleo que recibe el nombre de el núcleo marginal posterior. Y este es muy importante, especialmente cuando hablamos del tracto de Lissauer, que eso es algo que vamos a ver en los demás videos cuando veamos los tractos ascendentes, que esto básicamente es un tracto que se forma a nivel local en la propia médula espinal, y esto es lo que permite comunicar las sensaciones de dolor hacia los diferentes segmentos adyacentes. Pero bueno, por ahorita nada más recuerden que en la parte posterior está esto que se conoce como el núcleo marginal posterior, y este me abarca, ¿qué creen? La lámina de Rexed número 1. Pues obviamente si estamos en la parte más posterior, lógicamente estamos abarcando la lámina número 1, porque si vamos aquí arriba, recuerden, la lámina de Rexed número 1 está en la parte más posterior. Bien, si seguimos, ahora, bueno, otra cosa que me gustaría aclarar. Todos estos núcleos que les voy a mencionar ahorita, nada más les voy a mencionar su posición en la médula espinal. Su función como tal no la vamos a estudiar a detalle en este video. Eso lo vamos a ver cuando veamos los tractos ascendentes y los tractos descendentes. Bien, entonces por si todavía cuando terminen este video no tienen claridad acerca de varias de las funciones de estos núcleos, aunque creo que sí les va a quedar claro por lo que les voy a explicar, pero si todavía no les queda al 100% claro, créanme, cuando vean los videos de tractos, ahí se les va a aclarar a la perfección. Pero bueno, sigamos. Yéndonos en sentido anterior, es decir, por delante del núcleo marginal posterior, tenemos otro núcleo de color rojo. Y este es muy importante, se los van a preguntar en el examen seguramente. Esto se conoce como la sustancia gelatinosa. Yo no sé quién inventa estos nombres. Y también esto recibe un epónimo por si se los preguntan, que es la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Okay? Y este es muy importante y abarca la lámina de Rexed. ¿Cuál creen? Si estamos hablando de que está por delante del núcleo marginal posterior, entonces, y dijimos que ese está en la lámina de Rexed número 1, esto quiere decir que la sustancia gelatinosa abarca la lámina de Rexed número 2. Ahora, algo que les van a preguntar en el examen seguramente es
en qué segmentos medulares yo puedo encontrar la sustancia gelatinosa. Es decir, si yo corto la médula espinal, ¿en qué segmentos voy a observar este núcleo? Pues la respuesta, es que en todos. O sea, esto quiere decir que yo puedo hacer un corte, ya sea a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar, el que ustedes quieran, pero vamos a tener esta sustancia gelatinosa en cada uno de los cortes que hagamos. Pregunta de examen. Bueno, ahora, siguiente cosa que me gustaría mencionar es el núcleo que tenemos aquí de color verde, que se conoce como el núcleo propio. Bueno, antes de explicarles el núcleo propio, la sustancia gelatinosa de Rolando, vamos a ver en los demás videos que conforme ascendemos se continuará con algo que se conoce como el núcleo espinal del trigémino. Esto ya lo vamos a ver después, pero nada más recuerden que la sustancia gelatinosa se continúa conforme ascendemos. Esta se va a convertir pues en el núcleo espinal del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Nada más eso. Bien, núcleo propio, me abarca la lámina de Rexed número 3 y la lámina de Rexed número 4. Entonces la 3 y la 4. Y al igual que la sustancia gelatinosa, está presente en todos los segmentos medulares. Y el núcleo propio es muy importante cuando hablamos de la propiocepción, como vamos a ver cuando veamos los tractos espinocerebelosos y todo eso. ¿Ok? Bueno, después por delante del núcleo propio, aquí de color naranja, tenemos algo muy importante que se conoce como el núcleo dorsal. Núcleo dorsal, y otro nombre que recibe, y es muy común cuando lo usan, entonces les voy a apuntar aquí, también se le puede decir columna de Clarke. Columna de Clark. Bien, entonces, abarca, como les dije, la lámina de Rexed número 7. Y ahora, este núcleo no está presente en todos los segmentos medulares. Sí solamente está limitado a una región específica de la médula espinal. Y esto es desde C8 hasta L3. C8 hasta L3. Esto quiere decir que si yo hago un corte a nivel del segmento cervical número 5, a nivel de C5, probablemente yo no voy a observar un núcleo dorsal de Clark. No, solamente en estos niveles. Bien, ahora, aquí esto de color blanco no le hagan caso, esto es el conducto ependimario. Aquí de color morado, esta es la siguiente parte que les quiero explicar. Pues obviamente si estamos viendo que estamos hablando de la región lateral, esto quiere decir que estamos hablando de las astas laterales. ¿Qué les dije yo que hacen las astas laterales? Les dije que están presentes nada más desde T1 a L2 y que me forman parte del sistema nervioso simpático, especialmente de las neuronas simpáticas preganglionares. Entonces vamos a poner aquí este núcleo, recibe un nombre muy peculiar y ese se conoce como el núcleo intermedio lateral. Y pues me abarca la lámina de Rexed número 7 también. Recuerden que la lámina de Rexed número 7 era bastante grande. Vean, si subimos es todo esto de color rojo. Entonces aquí teníamos pues al núcleo dorsal de Clark y acá en la parte lateral tenemos pues el núcleo intermedio lateral que funciona con el sistema nervioso simpático. Y pues como les dije, está presente nada más desde T1 hasta L2 y tiene las neuronas simpáticas preganglionares. Otra cosa que me gustaría mencionar es que cuando consideramos los segmentos sacros, especialmente desde S2 hasta S4, aquí observamos, se podría decir, algo muy parecido a las astas laterales. Sin embargo, no es tan bien definido como una asta lateral, pero tiene la misma función que las astas laterales acá, nada más que a diferencia de lo que sucede aquí, que estamos hablando de neuronas simpáticas preganglionares, lo que ocurre en los segmentos sacros es que vamos a tener los cuerpos de neuronas parasimpáticas preganglionares. Entonces vamos a poner aquí en S2 a S4 vamos a tener lo que se podría decir que es como una imitación de las astas laterales y que me contiene las neuronas parasimpáticas preganglionares. Vean, esto lo vamos a ver con más detalle en los videos de sistema nervioso autónomo, pero nada más para que entiendan. Las neuronas preganglionares, cuando yo digo esto, es que están antes de un ganglio. Entonces, estas neuronas que están aquí, pues obviamente están en el sistema nervioso central. Cuando salgan, van a establecer sinapsis con un ganglio y después es ahí que se dice que son postganglionares, porque están después del ganglio. Pero pues ahorita como estamos considerando que están antes del ganglio, por eso decimos que son preganglionares. Y ahora, con respecto a las parasimpáticas, tienen que entender que el sistema nervioso parasimpático solamente se observa en el cráneo y en el sacro. Esto quiere decir que
las neuronas parasimpáticas emergen nada más desde el cráneo, especialmente del nervio vago, y después por el sacro a través de estas neuronas parasimpáticas de S2 a S4. Eso es todo. Bien, entonces ahora con esto concluimos lo que son las láminas de Rexed número 1, número 2, número 3, número 4, las 7, pero las 5 y las 6 no la estamos viendo ahorita porque no son tan importantes. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a estudiar las que están aquí por delante. Y estas pues obviamente me abarca la lámina de Rexed número 9, que si recuerdan les dije que está dividida en varios núcleos. ¿Okay? Y después son 3 núcleos en total. Y a su vez estos 3 núcleos se subdividen. Entonces esto es un poco complicado. Déjenme se los explico. Bien, vamos a empezar aquí con el núcleo de color rojo, que pues como podemos ver está cercano a la línea media. Entonces, ¿cómo creen que nos referimos a este grupo de núcleos? Nos referimos a este como el grupo medial. Entonces, cuando ustedes vean el grupo medial de neuronas en el asta anterior, así lo van a escribir en los libros, se están refiriendo a esto, al grupo medial, obviamente porque estamos en el centro, más cercanos a la línea media, y estas neuronas pues son un núcleo, porque son cuerpos neuronales, y este es el grupo medial. Y vean, tienen que entender, ¿qué les dije yo? A ver si estamos captando el panorama completo. Les dije que las astas posteriores están relacionadas con las sensaciones. Las astas anteriores están relacionadas con las acciones motoras. Entonces vean cómo todos estos núcleos que tenemos acá lo que van a hacer es que van a recibir información sensitiva, ya sea dolor, tacto, presión, propiocepción, vibración, lo que ustedes quieran. Todo esto va a llegar a estas regiones de la médula espinal. ¿Por qué? Porque aquí están los cuerpos neuronales de las neuronas que están asociadas con las sensaciones. Por eso decimos que el asta posterior es la asta sensitiva. Mientras que la asta anterior es el asta motora. Entonces aquí las neuronas que están acá, cuyos cuerpos celulares están acá, van a emitir sus axones hacia afuera. Mientras que los axones que vienen desde la periferia entran acá. Los axones que van desde aquí salen. Y estos entran a través de la raíz posterior. Aquí está el ganglio de la raíz posterior con sus cuerpos neuronales dentro de él. Entonces aquí está el ganglio. Y aquí está, digamos, imaginemos una neurona pseudo-unipolar con su proceso periférico y su proceso central. Imagínense que entra y hace sinapsis acá. Mientras que lo que observaríamos en el caso del asta anterior es que supongamos que tenemos aquí una neurona en el grupo medial, esta emite su axón hacia la periferia. Bien, entonces nada más para que les quedara claro eso. Bien, entonces el grupo medial. Este se encuentra, como les dije, en la lámina de Rexed número 9 y este está encargado de emitir los axones motores que van a inervar los músculos del tronco y los músculos del cuello. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí los músculos del tronco, como por ejemplo los músculos intercostales y todos esos músculos del tronco, más algunos músculos del cuello. Y este está presente, el grupo medial, en todos los segmentos medulares. Entonces, por si se los preguntan en el examen, hasta ahorita, ¿cuáles llevamos que están presentes en todos los segmentos? La sustancia gelatinosa, el núcleo propio y el grupo medial en el asta anterior. Bien. Mientras que el núcleo dorsal de Clark solo está entre C8 a L3, el núcleo intermedio lateral entre T1 y L2 y entre S2 y S4 si consideramos el sistema nervioso parasimpático. Bien. Pero no digan que en el segmento S2 a S4 hay astas laterales, nada más digan que hay una pequeña región de neuronas parasimpáticas en la región lateral de la materia gris. Sin embargo, no podemos decir como tal que hay astas laterales porque no están completamente visibles. Esto es más que nada para el sistema nervioso simpático. Bueno, si seguimos en sentido lateral, pues aquí teníamos el grupo medial. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, aquí de color azul tenemos otro grupo de neuronas. Este grupo de neuronas recibe el nombre de grupo medio o grupo intermedio, precisamente porque estamos ubicados entre el grupo medial y este otro grupo que se conoce como el grupo lateral, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, el grupo medio, este es se podría decir el más complicado porque es el que más información hay que recordar de este. El grupo medio nuevamente me abarca la lámina de Rexed número 9 y vean, dentro del grupo medio tenemos, digamos, diferentes núcleos. Tenemos 3 núcleos para ser específicos. Uno de ellos se conoce como el núcleo frénico. Entonces imagínense que vengo yo
y divido el, digamos, ¿con qué color? Aquí con morado. Imagínense que vengo yo y aquí pongo el núcleo frénico, aquí voy a poner el siguiente núcleo y aquí el siguiente núcleo. Entonces vean cómo en realidad en el grupo medio tenemos 3 núcleos diferentes, valga la redundancia, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería lo que quiero que les quede claro. Ahora, ¿cuáles son estos núcleos? Pues el primero de ellos se conoce como el núcleo frénico. El segundo de ellos se conoce como el núcleo accesorio. Y el tercero se conoce como el núcleo lumbosacro o núcleo de Onuf, ¿ok? Bueno, entonces vean, estos diferentes núcleos están en diferentes segmentos medulares. Vean, el núcleo frénico me abarca desde C3 hasta C5 y pues como su nombre lo indica, frénico hace referencia al diafragma. Entonces, el nervio frénico tienen que entender que es el nervio encargado de brindarle la inervación al diafragma, que es el músculo de la respiración. Entonces, esto quiere decir que las neuronas que inervan el diafragma, sus cuerpos neuronales están aquí, en el núcleo frénico, a nivel del grupo medio, en la lámina de Rexed número 9. Entonces, si se los preguntan en el examen, eso es. Vamos a poner aquí que estas inervan al diafragma. Entonces, podrían ustedes deducir que un daño a nivel de C3 a C5 podría comprometer la respiración porque estaríamos dañando las neuronas que inervan al diafragma. Es por eso que aquí una lesión a este nivel es peligroso porque puede comprometer pues el diafragma, especialmente si estamos hablando de una lesión en la región anterior, porque es aquí donde está el núcleo frénico. Bien, ahora, si consideramos el núcleo accesorio, este se ubica entre el segmento cervical número 1 y el segmento cervical número 5, es decir, entre C1 y C5. Esto quiere decir que si yo vengo ya a un corte en T1, por ejemplo, yo no voy a ver el núcleo accesorio. No. Bien, entonces, ahora, ¿a qué me refiero cuando digo el núcleo accesorio? Si ustedes recuerdan, hay un nervio craneal que es el nervio craneal número 11, que es el nervio espinal accesorio. Este nervio tiene una porción que viene desde el tallo cerebral y otra porción que viene pues de la médula espinal. Esta es la región en la cual se ubican los cuerpos neuronales de las neuronas, cuyos axones van a formar parte de la parte espinal del nervio accesorio. Ok, entonces el núcleo accesorio desde C1 a C5. Y pues si ustedes recuerdan, sabrán que el nervio accesorio se encarga de inervar pues al esternocleidomastoideo y al trapecio. Entonces vamos a poner esternocleidomastoideo y el trapecio. Perfecto, entonces eso sería el núcleo accesorio que dijimos que está contenido en el grupo medio de las neuronas de la lámina de Rexed número 9. Espero que esté quedando claro. Es mucha información, pero se las voy a ir recalcando cada vez para que les quede grabada. Bueno, después el núcleo lumbosacro. Este está mucho más abajo. Este se observa entre los segmentos sacros S2 y S4. Y este está encargado de emitir axones que van a inervar los esfínteres y los músculos de la erección y de la eyaculación. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, este está encargado de la inervación de los esfínteres, como el esfínter externo del ano, por ejemplo, esfínteres, y también de los músculos encargados de la eyaculación y de la erección, ¿ok? De la erección. Muy bien, perfecto. Entonces, esos serían los 3 núcleos que observamos en el grupo medio. El núcleo frénico entre C3 a C5, que está encargado de inervar el diafragma. El núcleo accesorio, que está encargado de emitir la porción espinal del nervio accesorio, que inervan al esternocleidomastoideo y al trapecio. Y el núcleo lumbosacro, que está entre S2 y S4, que emite los axones que están encargados de inervar los esfínteres y los músculos de la eyaculación y de la erección. Bien, entonces hemos visto ya el grupo medial, que es este de color rojo, y hemos visto el grupo medio. Ahora, si consideramos estos que están acá en la parte más externa de color verde, estos dos, estos se conocen como los grupos laterales. Y estos también están en la lámina de Rexed número 9. Este es el grupo lateral. Tienen que entender que todo esto es lo mismo en ambos lados. O sea, yo tengo un grupo lateral tanto en el asta anterior derecha y en el asta anterior izquierda. ¿Okay? Y tienen las mismas funciones, nada más que unos se van para un lado y otros se van para el otro. Ahora, el grupo lateral, este es muy importante y básicamente aquí es donde están las neuronas
que inervan las extremidades, o sea, tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores. Y pues aquí les voy a mencionar algo que vimos en el video anterior, que recuerden que les hablé acerca de las intumescencias. Entonces, ¿qué eran las intumescencias? Recuerden, en la médula espinal tenemos como que unos pequeños agrandamientos, especialmente en la región cervical y en la región lumbar. Y les había dicho yo que esto se debía a que en esta región de la médula espinal, especialmente en el asta anterior, tenemos una mayor cantidad de materia gris, especialmente a nivel del grupo lateral. ¿Por qué? Pues porque les dije que aquí están las neuronas que van a pasar a formar el plexo braquial, y este plexo braquial es el que va a inervar la extremidad superior, mientras que en la intumescencia lumbar teníamos pues las neuronas que iban a dirigirse hacia las extremidades inferiores, a inervar los músculos del muslo, de la pierna, todos esos. Entonces por eso es importante que entiendan que vean, la cantidad de materia gris que hay en la médula espinal, especialmente en el asta anterior, es directamente proporcional a la cantidad de músculo que es inervado por esas neuronas. O sea, si yo tengo una mayor cantidad de músculo que tengo que inervar, pues obviamente voy a tener más neuronas en el asta anterior. Si yo tengo una menor cantidad de músculos que inervar, pues tengo una menor cantidad de neuronas, o sea, una menor cantidad de materia gris. Entonces eso es algo que tienen que entenderlo muy bien. Ahora, como les había dicho, las intumescencias, si recuerdan del video anterior, la cervical está entre C5 hasta T1 y la intumescencia lumbar está entre L2 y S3. Ahora, esto quiere decir que si yo observo el grupo lateral en estos segmentos, yo voy a tener los cuerpos neuronales de las neuronas que inervan los músculos de la extremidad superior. Pero si yo observo el segmento lateral o el grupo lateral entre L2 y S3, esto quiere decir que las neuronas que van a estar a este nivel, en el grupo lateral, van a inervar los músculos de la extremidad inferior. Entonces vamos a poner aquí que esto se corresponde con la intumescencia lumbar, con la intumescencia cervical, y que me va a formar el plexo braquial, que me va a inervar pues los músculos de la extremidad superior. Mientras que estos que tenemos entre L2 y S3 se corresponden con la intumescencia lumbar, y estos dijimos que me van a dar origen al plexo lumbosacro, que este es el que me va a inervar las extremidades inferiores. Entonces este me va a dar el plexo lumbosacro que me va a inervar las extremidades inferiores. Entonces nada más quiero que les quede claro algo. Cuando yo digo que esta es la región motora, esto quiere decir que vamos a tener neuronas que vienen desde la corteza cerebral, como vamos a ver cuando veamos los tractos descendentes. Entonces aquí estas neuronas supongamos que llegan desde arriba y hacen sinapsis aquí. Aquí vamos a tener otra neurona que va a estar acá en el grupo lateral, y esta neurona, que es la neurona motora inferior, va a salir por acá y se va a ir al músculo. Entonces vean cómo aquí estamos conectando. Supongamos que este es el tracto córtico-espinal lateral que emite su axón de manera descendente, hace sinapsis aquí con las neuronas del grupo lateral, y después esta neurona motora inferior va a salir y va a inervar el músculo en cuestión. Y bueno, eso sería. Entonces nada más para que les quedara claro ese concepto. Bien. Entonces eso concluye con el video. Ahora nada más quiero recapitular todo lo que hemos visto con estas imágenes que saqué del SNEL. Vamos a poner aquí que todas estas son del SNEL. De hecho, todos los videos que estoy haciendo de neurología, o más que nada de neuroanatomía, son del SNEL. Y los de neurofisiología ya son más como del Guyton y de todos esos otros libros de fisiología. Pero bueno, entonces vean, los segmentos cervicales, estos que tenemos acá, imagínense que agarramos la médula espinal y cortamos a nivel de, este es C3, a ver, voy a cambiar de color, vamos a poner el rojo. Aquí cortamos a nivel de C3, aquí cortamos a nivel de C6 y aquí cortamos a nivel de C5. Entonces vean, ¿cuáles son las estructuras que tenemos en el segmento C3? Pues vean, esto es el cordón gris posterior, o sea, el asta posterior. Esta es la comisura gris, obviamente, la que tenemos aquí. Ahora vamos a acercarnos un poquito. Esa es la comisura gris, cordón gris anterior, o sea, el asta anterior. Después aquí el grupo medial para la inervación de los músculos del cuello. Vean, en el grupo medial, o sea, en la parte medial del asta anterior, en la lámina de Rexed número 9, tenemos el grupo medial para la inervación de los músculos del cuello.
y también los músculos del tronco. Después, recuerden lo que les dije, entre qué segmentos estaba presente el núcleo frénico, estaba entre C3 y C5. Entonces, como aquí estamos considerando el segmento cervical número 3, vean cómo aquí tenemos el núcleo frénico en el grupo medio del asta anterior. ¿Okay? Después aquí en sentido superior, pero siguiendo otra vez en el grupo medio, tenemos el núcleo accesorio para la inervación del esternocleidomastoideo y del trapecio. Recuerden, si subimos, el núcleo accesorio estaba presente entre ¿qué segmentos? Entre C1 y C5. Vean, acá lo tenemos, entre C1 y C5. Entonces aquí, como estamos considerando C3, estamos hablando de que el núcleo accesorio va a estar acá. ¿Okay? Después aquí tenemos el núcleo propio, que dijimos que está presente en toda la longitud de la médula espinal, y la sustancia gelatinosa, que también está en toda la longitud. Bien, si consideramos C6, aquí obviamente ya no vamos a poder observar el núcleo frénico porque ese estaba nada más entre C3 y C5. Aquí estamos considerando C6. Tampoco vamos a poder observar el núcleo accesorio porque estamos considerando C6. Entonces vean, aquí tenemos el grupo medial para la inervación de los músculos del cuello. Este dijimos que está presente en toda la longitud porque me abarca los músculos del cuello y los músculos del tronco. Y después aquí en el grupo lateral, este sí ya me abarca los segmentos, especialmente de aquí del grupo lateral de C5 a T1, que me abarcan las intumescencia cervical, porque aquí me van a formar el plexo braquial. Entonces vean como aquí este grupo lateral para la inervación de los músculos del miembro superior, este sí está en el segmento lateral del asta anterior, en la lámina de Rexed número 9, correcto. Núcleo propio lo seguimos observando porque está en toda la longitud, y la sustancia gelatinosa pues también está en toda la longitud, y dijimos que se continúa superiormente con el núcleo espinal del trigémino. Vámonos aquí con esta otra imagen. Vean, acá tenemos el segmento cervical número 5. Esto quiere decir que no vamos a observar el núcleo frénico, pero sí vamos a observar ¿cuál? El núcleo accesorio, porque recuerden que el núcleo accesorio está entre C1 y C5. Entonces vean como aquí núcleo accesorio lo tenemos en el grupo medio. Después el grupo lateral para la inervación de los músculos del miembro superior, claro que lo vamos a tener porque estamos en C5. Y les dije que vamos desde C5 hasta T1. Y también obviamente vamos a tener el grupo medial para los músculos del cuello porque este está en toda la longitud. Perfecto. Y pues nuevamente el núcleo propio y la sustancia gelatinosa. Todo esto, lo demás no le hagan caso, lo de fascículo grácil, cuneiforme, eso lo vamos a ver en el próximo video cuando veamos la materia blanca. Bien, ahora pasando a los segmentos torácicos. Tenemos dos imágenes, tenemos una del segmento T2 y tenemos otra del segmento T6. Entonces vamos a empezar aquí con el segmento T2. Pues aquí lo que podemos ver, pues obviamente si estamos considerando T2, aquí ya vamos a observar las astas laterales. Entonces aquí vean cómo esta región de las partes laterales me forman las astas laterales. Y vean cómo tenemos las eferencias simpáticas preganglionares. Recuerden que se los dije. Aquí vamos a tener las motoneuronas para los músculos del tronco. Recuerden, esto me forma parte del grupo medial de neuronas del asta anterior en la lámina de Rexed número 9. El núcleo dorsal de Clark, recuerden que este lo teníamos entre C8 a L3. Entonces aquí sí ya vamos a observar el núcleo dorsal de Clark, pero no lo observábamos en los segmentos cervicales porque ahí no estábamos considerando C8, estábamos hablando nada más de, creo que eran de C3, C6 y C5. Vean como ahí no íbamos a observar el núcleo dorsal de Clark. El núcleo propio, pues sí lo seguimos viendo, y la sustancia gelatinosa también, porque estos están en toda la longitud. Bien, vamos al T6, aquí está el cordón gris posterior, cordón gris lateral, pues aquí nuevamente estamos entre T1 y L2, entonces aquí estamos considerando que van a haber astas laterales, que estas están relacionadas, como su nombre lo indica, con las eferencias simpáticas preganglionares. El cordón gris anterior, y vean, grupo medial para la inervación de los músculos del tronco, claro, porque estamos hablando de que este está en toda la longitud. Núcleo propio en toda la longitud, gelatinosa en toda la longitud. Perfecto. Vámonos a los lumbares y a los sacros. Y ya después con eso acabamos. Entonces vean, aquí tenemos el segmento L3 y tenemos el segmento L4. Entonces vean, aquí ya no vamos a observar, pues obviamente ya no vamos a observar las astas laterales, porque pues aquí ya estamos hablando que estamos de T1 a L3, perdón, de T1 a L2, y aquí estamos L3, entonces las astas laterales ya no van a estar acá, y es por eso que aquí pues obviamente ya no vemos astas laterales, pero siempre vemos la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, y todavía vemos el núcleo dorsal de Clark. ¿Por qué? Porque el núcleo dorsal de Clark estaba desde C8 hasta L3, entonces este es el último segmento medular en el cual vamos a poder observar el núcleo dorsal. Después, el grupo lateral para la inervación de los músculos del miembro inferior, claro que sí.
aquí dijimos que la intumescencia lumbar estaba entre L2 a S3, pues aquí obviamente, aquí sí lo vamos a observar porque estamos en L3. Perfecto. Entonces, el grupo lateral y después el grupo medial, tenemos los músculos para la inervación de los músculos del tronco. Y pues esto obviamente ya sabemos por qué. Bien, ahora ya por último vemos aquí el segmento sacro, que este es el segmento de S3. Pues vean, aquí ya no vamos a poder observar el núcleo dorsal de Clark. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos en el nivel en el cual va a estar este núcleo, que es entre, como les dije, entre C8 y L3. Entonces ahora pues lo que vamos a observar aquí siempre, la sustancia gelatinosa, el núcleo propio. Y vean acá lo que les había dicho. En la parte lateral de los segmentos sacros, especialmente entre S2 y S4, teníamos una pequeña región que va a tener las neuronas parasimpáticas preganglionares, que dijimos que eran, se podría decir, una copia de las astas laterales. Pero pues obviamente no digan que hay astas laterales acá porque en realidad no son muy visibles. Bueno, y después acá el grupo lateral para la inervación de los músculos de las piernas y el grupo medial para los músculos del tronco. Entonces eso concluye todo. Ahora nada más tengo unos pequeños resúmenes del Snell que quiero leer con ustedes para que ya todo quede muy claro y ya después con eso concluimos el video. Entonces vamos a acercarnos acá. Vean, la sustancia gris aparece en una sección transversal como un pilar de forma H, con columnas o cordones de sustancia gris anteriores y posteriores, ¿ok? Dijimos las astas anteriores y las astas posteriores, unidas por una comisura gris fina que contiene el pequeño canal central o conducto ependimario. Por aquí corre el líquido cefalorraquídeo. Bien, en los segmentos dorsal y lumbar superior de la médula espinal existe una pequeña columna o cordón gris lateral, como les mencioné, entre T1 y L2. La cantidad de sustancia gris presente a cualquier nivel de la médula espinal guarda relación con la cantidad de músculo inervado por este nivel. Esto es lo que les dije acerca de las intumescencias con los grupos laterales de las neuronas del asta anterior, recuerden. Bien. Después, así el tamaño es mayor dentro de los agrandamientos cervical y lumbosacro, como les dije, de la médula que inervan los músculos de los miembros superiores e inferiores respectivamente. Bien, estructura. Como en otras regiones del sistema nervioso central, la sustancia gris de la médula espinal consiste en una mezcla de células nerviosas y sus prolongaciones, especialmente de las dendritas. ¿Okay? Y aquellos axones que no están mielinizados. La neuroglía y vasos sanguíneos. Las células nerviosas, esto no importa. Bueno, bajamos. Grupo de células nerviosas en los cordones grises anteriores. La mayoría son grandes y multipolares. Sus axones pasan a las raíces anteriores de los nervios raquídeos como eferentes alfa, que inervan los músculos esqueléticos. Las células nerviosas presentes son multipolares. Los axones de muchas de ellas pasan a las raíces anteriores como eferentes delta. Pero bueno, esto no le hagan caso ahorita. Que inervan las fibras musculares intrafusales de los usos neuromusculares. Para fines prácticos, las células nerviosas del gris anterior pueden clasificarse en tres grupos básicos. Vean lo que les dije. Tenemos un grupo medial, un grupo central y un grupo lateral, lo que les expliqué. El grupo medial se halla presente en la mayoría de los segmentos de la médula espinal y es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos del cuello y del tronco, como lo es la musculatura intercostal y la abdominal. Estos estaban presentes en toda la longitud de la médula espinal. Después el grupo central es el más pequeño y está presente en algunos segmentos cervicales y lumbosacros. La porción cervical de la médula, algunas de estas células nerviosas C3 a C5, ¿cuál era este? El núcleo frénico. Inervan de modo específico el diafragma y son conocidas en conjunto como el núcleo frénico. Vean, en los 5 o 6 segmentos cervicales superiores, algunas células nerviosas inervan los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Cuáles eran estas? Eran las del núcleo accesorio, como podemos ver acá. Y ya después les dije que teníamos el núcleo lumbosacro, que este estaba relacionado con los esfínteres y con los músculos de la erección y la eyaculación. Bien, entonces aquí tenemos otro pequeño trocito del resumen. Vean, grupos de células nerviosas en los cordones grises posteriores. Existen 4 grupos de células nerviosas del cordón gris. 2 de ellos se extienden a toda la longitud de la médula y los otros 2 están limitados a los segmentos dorsal y lumbar. Espero que ya puedan deducir cuáles son estos. Bien, el grupo de la sustancia gelatinosa está situado en el ápex del cordón gris posterior y en toda la longitud de la médula espinal. Está compuesto en gran parte por neuronas de Golgi, eso no importa, relacionadas con el dolor, la temperatura y el tacto desde las raíces posteriores. Eso lo vamos a ver después, no se preocupen. Además, ok, esto no importa. Después, el núcleo propio. Es un gran grupo de células nerviosas situado anterior a la sustancia gelatinosa. Recuerden, estamos en la lámina de Rexet número 3 y 4 y la sustancia gelatinosa estaba en la lámina de Rexet número 2.
¿Okay? Este está formado por un grupo de células nerviosas situadas en la base de la columna, es un grupo situado anterior a la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal, constituye la masa principal de células en el cordón gris posterior y recibe fibras del cordón blanco posterior relacionadas con las sensaciones de posición y movimiento como la propiocepción. Recuerden, núcleo propio, propiocepción, así de sencillo. Después tenemos el núcleo dorsal de Clark, que les dije que está en la lámina de Rexed número 7, ¿okay? Y este está formado por un grupo de células nerviosas situadas en la base de la columna gris posterior que se extienden desde el octavo segmento cervical en sentido caudal hasta el tercer o cuarto segmento lumbar. Yo les dije desde C8 a L3, pero también en algunas ocasiones puede llegar hasta L4, tengan eso en mente. ¿Okay? La mayor parte de las células son relativamente grandes y guardan relación con las terminaciones propioceptivas. El núcleo aferente visceral no se los mencioné, por ahorita no se preocupen por ese. Y ya después acá, grupos de células nerviosas en los cordones grises laterales. El grupo intermedio lateral, como les mencioné, de las células forma un pequeño cordón gris lateral que se extiende desde el primer segmento dorsal, o sea, desde T1 hasta el segundo o tercer segmento lumbar, hasta L2. Y pues estas son las neuronas relativamente pequeñas que dan origen a las fibras simpáticas preganglionares. Y vean acá, un grupo similar de células presentes en los segmentos segundo, tercero y cuarto sacros de la médula espinal da lugar a las fibras parasimpáticas preganglionares. Y eso es todo, mis amigos. Mucha información, pero muchas preguntas del examen van a salir de aquí, se los aseguro. Entonces, pues, espero que les sirva y que lo entiendan. Les pido un like, les pido que se suscriban y que comenten. En el próximo video, como pueden ver aquí, vamos a hablar acerca de la materia blanca. Y ya después de eso, ya podemos empezar a hablar acerca de los tractos. Entonces, pues, eso sería todo. Cuídense, cracks, y que les vaya bien. Chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.